Todo es de lo más confuso. El parapeto de una trinchera que ocupamos se ha hecho con cajas de municiones y cadáveres. Todo aquí está húmedo y apesta. El patriotismo en las trincheras era un sentimiento demasiado remoto. Se consideraba válido para la población civil y los prisioneros. Cualquier recién llegado que hablaba de patriotismo recibía pronto la orden de callar. De esta forma recordaba el escritor británico Robert Graves, en su libro autobiográfico Adiós a todo esto, parte de lo vivido en la Primera Guerra Mundial. Y es que, como ya os dije en el último vídeo, la Gran Guerra marcó al autor de Yo Claudio tanto física como psicológicamente. Y es que su historia fue una más de las muchas pequeñas historias que nos dio la Primera Guerra Mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Castelo de la Historia. Si recordáis, hace cosa de unas 3 semanas más o menos, saqué un vídeo en el que hablaba de 7 historias curiosas que tuvieron lugar durante la Gran Guerra. Y bueno, en aquel vídeo hablaba desde la anécdota de los aviones derribados a ladrillazos hasta el batallón desaparecido de Norfolk, pasando por la famosa batalla de los muertos vivientes. Y bueno, como aquel vídeo en cuanto a retención de audiencia fue bastante bien, pues hoy os traigo otras 7 historias curiosas de la Primera Guerra Mundial. Como bien sabéis, en el año 1914 las tropas alemanas invadieron Bélgica y la ciudad de Mons ocupaba una posición estratégica, ya que era un importante núcleo de carreteras. Allí, tropas británicas salieron al encuentro de las tropas alemanas, desencadenando una feroz batalla entre ambos bandos. La caballería de las potencias centrales derrotó a las fuerzas británicas, que terminarían huyendo. Pero desde Inglaterra se empezó a correr el rumor de que una banda de ángeles protegió la retirada de los ingleses, evitando que fueran aniquiladas. En realidad esto último se trataba del relato de Bowman, que escribió el escritor Arthur Machen para el periódico inglés The Evening News por aquellos días. Y ante el revuelo que causó, el propio autor tuvo que admitir que no era más que una historia ficticia. Pero con el tiempo hubo varios soldados ingleses y algún oficial presentes en aquella batalla que confirmaban aquellos hechos sobrenaturales, variando un poquito las versiones entre sí, ya que unos decían que no eran ángeles, sino que era San Jorge ayudando, otros que eran los fantasmas de los arqueros de la batalla de Agincourt en el año 1415, y otros que sí, que eran directamente ángeles. A este suceso se suelen dar dos explicaciones. La primera de ellas es que los soldados de por entonces probablemente estarían exhaustos, y esto les hizo alucinar. Y la segunda, y la que yo creo que es la más probable, es que los altos mandos británicos se inventasen esta historia, se la contasen al escritor y también a los soldados con el único fin de levantar la moral de las tropas. Como ya os he dicho en la intro del vídeo, Robert Graves reflejó parte de sus vivencias en la Gran Guerra en su autobiografía Adiós a todo esto, y en ella también relató varios sucesos sobrenaturales que llegaron a ocurrirle. Y es que el escritor de Yo Claudio, como ya os dije en el último vídeo, estuvo a las puertas de la muerte durante la batalla del Somme, y en los días previos a que esto le sucediera, mientras que se encontraba descansando en uno de los barracones, un soldado que pertenecía a su unidad se asomó por la ventana para saludarle. Y lo curioso no fue que esto sucediera, sino que Robert Graves inmediatamente reconoció al soldado, ya que había muerto unos días atrás. El difunto soldado solamente le saludó, y después se marchó. Sin salir de su asombro, Robert Graves fue tras él saliendo del barracón, pero no encontró ni rastro del supuesto fantasma, ni de nadie más. Lo único que vio fue una colilla apagada en el suelo que el británico interpretó como una prueba de su presencia. Los que seáis más aficionados al cine, y más en concreto al cine bélico, estoy seguro de que conocéis la magistral película de Stanley Kubrick protagonizada por Kirk Douglas llamada Senderos de Gloria, la cual en el momento de su estreno causó una gran controversia, siendo prohibida en varios países de Europa por la imagen dada del ejército francés. Bien, pues esta película se basó en una novela de Humphrey Cobb que a su vez se había inspirado en hechos reales por los cuales varios hombres de la Brigada 119 del ejército francés fueron condenados arbitrariamente. Los sucesos fueron principalmente que varios soldados del ejército francés se negaron a cumplir las órdenes suicidas de su superior, el general Ravaillac, quien, queriendo capturar posiciones alemanas, había mandado una primera oleada de soldados de la Brigada 119 directos a la muerte, pero la segunda oleada se negó a cumplir sus órdenes. El ataque nunca llegó a reanudarse,
pese a que el general francés lo intentó de todas las formas posibles, llegando a perder los papeles. Ravaillac atribuyó el fracaso a la cobardía de sus soldados y, queriendo darles un buen escarmiento, ordenó al capitán Equilvey apuntar el nombre de 6 cabos y 18 soldados al azar para ser juzgados en consejo de guerra. Tras escuchar a ambas partes, el tribunal emitió el veredicto en tan solo un día, el cual fue absolutorio para 18 soldados y 2 cabos y condenatorio para otros 4 cabos. Y bueno, la condena en este caso no era otra que la muerte. A principios del siglo XX, ningún país tenía una fuerza naval tan potente como la británica. Y a pesar de los grandes esfuerzos alemanes por igualar el armamento, para cuando empezó el conflicto, las potencias centrales no podían enfrentarse en un combate naval tradicional. Así que se optó por un combate individual en el que tendrían más oportunidades. Es decir, que al inicio de la contienda, como muchos de sus barcos estaban en puntos muy remotos del planeta, los altos mandos alemanes les dieron una total capacidad a sus buques de guerra para que pudiesen actuar individualmente contra sus enemigos en una campaña corsaria. Algo que entendió a la perfección el crucero ligero Königsberg y sobre todo su capitán Love, El cual se encontraba en la costa oriental de África al inicio de la guerra y tardó solo unos pocos días en cobrarse su primera víctima, que no fue otra que el buque mercante británico City Westminster. Tras esto continuó navegando e incluso remontando el delta del río Rufiji, para repostar y a su vez esconderse de la marina británica que ya les perseguía. Al mes siguiente atacó y hundió al buque de guerra HMS Pegasus, uno de los buques que la Royal Navy había mandado en su búsqueda. Esto supuso una auténtica humillación para la Marina británica, que llegó a emplear un montón de recursos para localizar al famoso Königsberg. Y sí, llegaron a localizarle en el río, muy bien camuflado eso sí, y lograrían hundirle. Pero el capitán Love y muchos de sus hombres lograron escapar y fueron por tierra hasta el puerto de Dar es Salaam, donde llegarían a formar el destacamento Königsberg. A pesar de que en este conflicto siempre lo recordamos por lo sucedido en los frentes oriental y occidental, y también recordamos nombres como Hindenburg o el Barón Rojo, la contienda también se desarrolló en el continente africano, y allí hubo un nombre que destacó sobre otros: Paul-Émile von Lettow-Vorbeck, quien al principio del conflicto era comandante de la denominada Schutztruppe, un pequeño ejército colonial europeo que estaba formado por unos 3.000 soldados nativos que recibían el nombre de askaris y que estaban bajo el mando de varios oficiales europeos. Al contrario de lo que creían los altos mandos británicos, estos hombres eran una fuerza muy bien preparada, y von Lettow era mucho más experto de lo que ellos se creían. De esta forma, mandaron aproximadamente unos 8.000 hombres desde la India al puerto de Tanga, donde desembarcarían en noviembre de 1914 sin tomar grandes precauciones. Allí mismo, los askaris de von Lettow les recibirían a balazos. Aún así, las fuerzas del lado británico desembarcaron en las playas y a media mañana iniciaron el asalto a la ciudad, el cual en un principio parecía ser bastante exitoso, ya que las fuerzas inglesas avanzaban ante unos askaris que se retiraban muy ordenadamente sin apenas sufrir bajas. Pero cuando el británico al mando, Arthur Aitken, ya estaba celebrando la victoria y izando la bandera en la fachada de un hotel, los askari cargaron bayoneta en mano, haciendo retroceder a las fuerzas británicas, que se retiraron a la playa perdiendo a 300 hombres y a 400 prisioneros. Este caso me lo recordó el canal Skyhawk 95 en el anterior vídeo de la sección, y es que si el caso de la Brigada 119 que os he contado antes os ha parecido cruel e injusto, esperar a escuchar este, ya que os va a parecer de lo más ridículo, absurdo, surrealista y por supuesto también injusto. Pues resulta que un hombre de 33 años llamado Lucien Bersot había sido llamado a filas y en lugar de los pantalones de lana rojos del ejército había recibido unos de color blanco. Un color que, como ya os imaginaréis, después de un tiempo en el frente, este blanco pasó a ser más bien color barro. Informó de su caso y le trajeron unos pantalones rojos, pero eso sí, manchados de sangre. Algo que hizo que Bersot se negase en rotundo a ponérselos. Esta indisciplina llegó a oídos del teniente André, quien era un tipo que acababa de llegar al cargo y tenía unas ganas tremendas de subir rápidamente en el escalafón. Lo más triste de todo esto, y no estoy de broma, es que André y el teniente coronel le montaron un consejo de guerra cuya sentencia fue la muerte.
Exacto, fusilaron a un soldado porque se negó a ponerse unos pantalones manchados de sangre. Como ya os comenté en el anterior vídeo de esta sección, los submarinos alemanes llegaron a causar auténticos estragos entre la Marina británica y también entre los buques mercantes de otras naciones neutrales, e incluso a veces también entre transatlánticos, como fue el caso del famoso Lusitania. Y es que en mayo de 1915 un submarino alemán disparó directo al transatlántico, hundiéndolo y acabando con la vida de 1.198 personas. Y aquí viene la pregunta, y es el por qué los alemanes dispararon contra un buque civil británico si, según las reglas de la guerra, antes debían de advertirles. Pues se dice que para los alemanes el Lusitania podría haber sido un crucero auxiliar. También estaban al tanto de que entre su tripulación se encontraban oficiales de la reserva de la Royal Navy, y también sabían que por entonces en el buque se habían hecho modificaciones en sus bodegas de proa para transportar material bélico. Todo esto, bajo el conocimiento de los alemanes, les llevó a desobedecer las reglas de crucero y atacar al Lusitania. Y desde ese día, la relación de Estados Unidos con el conflicto en Europa no volvió a ser la misma. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.